First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Hola, mi nombre es John, soy estudiante de educación básica y en esta ocasión voy a analizar un ejemplo de resumen de un artículo científico para identificar sus partes y sus palabras clave. Espero os guste mucho y corre video. Antes de iniciar con la explicación de mi ejemplo, permítanme darles a conocer lo que es un resumen, pues este se constituye como el segmento más leído de un proyecto, porque nos da una visión de conjunto de todo el trabajo, es decir, es una versión reducida de ese proyecto científico y sintetiza de manera lógica todo lo esencial del tema. ¿Qué quiero decir con lógico? Que esto es sistematizado, que va en orden, que no puede ir una cosa y otra, sino todo estructuradamente. Sin más preámbulos, ahora sí voy a iniciar con el ejemplo. El siguiente resumen fue extraído del artículo científico titulado Podcast como herramienta para la educación ambiental en el Ecuador. Este pertenece a la Universidad de Zulia de la revista de Ciencias Sociales y fue extraído del depositorio de Dialnet. Los autores de esta obra son Álvarez y Cadenas 2022. Lo primero a identificar en el resumen de esta investigación es la introducción, y esta consta de el problema y el objetivo. ¿Qué nos dice el problema? Los métodos para promover el comportamiento proambiental de la población han sido diversos. No obstante, llegar a una determinada población no es tan sencillo cuando se trata de temas sobre el medio ambiente, más aún cuando se requiere lograr una respuesta positiva ante una problemática ambiental. Y ahora he identificado también el objetivo que está resaltado de rosado. ¿Y cómo me doy cuenta que es el objetivo? Pues es básico porque está redactado en un verbo en infinitivo, es decir, terminado en ar, ir, y este para nada es ambiguo, por tanto es muy válido y utilizado en los proyectos de investigación. Y este dice así: determinar la receptividad de una población ecuatoriana a temas ambientales tratados a través de podcast. Entonces, el proyecto de investigación rige en torno a todo este objetivo, y de este se dará respuesta en las conclusiones. Lo siguiente que puedo identificar es la unidad de análisis. Esta es la entidad principal que se analiza en todo estudio e incluye el qué se está estudiando y a quién se está estudiando. El qué correspondería a la problemática ambiental, el quién corresponde a una población ecuatoriana que consta de 114 personas de diversas provincias del Ecuador. En estas se incluyen estudiantes, amas de casa, profesionales, técnicos y otras ocupaciones no profesionales. Posteriormente, identifico los materiales y el método que responden a la pregunta ¿cómo fue estudiado el problema? He resaltado de verde a la encuesta porque esta pertenece al método cuantitativo y así me doy cuenta qué tipo de método han utilizado. En cuanto al material, nos menciona que se diseñó un proyecto de podcast llamado Pensando en Verde, el cual tuvo como objetivo comunicar los problemas ambientales que enfrenta el planeta en general. También puedo darme cuenta que se utilizaron dos variables y las he resaltado de rojo, aunque no menciona si son dependiente o independiente, pero desde mi análisis entiendo que el podcast sería la independiente por lo que es la que influye, es el antecedente y por tanto es la causa de la variable dependiente que sería lograr una educación ambiental eficiente en dicha población ecuatoriana. Luego están los resultados en la parte celeste de abajo donde se encuentran los hallazgos fundamentales de manera muy resumida y estos nos mencionan que todos los temas tratados tuvieron likes, comentarios y fueron compartidos, mostrando así el interés que sienten los oyentes por la educación ambiental. Y las conclusiones nos dan el significado de estas aportaciones, que nos dice que el interés mostrado por los oyentes es transmitido a otros, generando así una actitud positiva a la problemática ambiental, lo que podría traducirse en un cambio de actitud o comportamiento proambiental. Esto se encuentra evidenciado en la parte amarilla final. Ahora, analicemos las palabras clave para ver si estas cumplen con los parámetros necesarios. En primer lugar, podemos observar que estas sí son significativas porque no son nada vacías y se refieren a conceptos ligados al tema de trabajo y sirven como guía de presentación. Por ejemplo, tenemos al comportamiento proambiental, las actitudes ambientales, la comunicación digital que son propios de la educación ambiental y el podcast. Y estas no se limitan solamente a figurar lo que dice en el título, sino van un poco más allá. También es necesario comprobar si estas han sido extraídas de un tesauro, es decir, de un vocabulario controlado. Verifiquemos si algunas de estas rigen en tesauro. Puede ser la palabra comunicación. En realidad son dos palabras, pero en tesauro hay que buscar una por una. Aquí vemos que sí nos aparece. Y luego está digital. Digitalización, no está en la palabra digital en sí, la palabra comportamiento, sí, esta también aparece,
También observemos que este resumen es muy bueno porque su redacción se ha realizado en un solo bloque, es decir, en un solo párrafo, en estilo impersonal, sin nada de tercera persona y se ha hecho en pasado. Démonos cuenta que este resumen es bien redactado porque es una representación precisa y breve de todo el contenido de trabajo con oraciones gramaticales correctas. Además de su última oración, va el punto principal, es decir, el nuevo conocimiento de las conclusiones. Este resumen no excede las 250 palabras y tiene 199. Además, está bien hecho porque no incluye lo siguiente: información que no figura en el texto. Aquí todo tiene concordancia y coherencia. Tampoco incluye abreviaturas, acrónimos, símbolos o fórmulas poco conocidas y no podemos observar nada de referencias bibliográficas. Y por último, el resumen debe ir en más de un idioma. Por tanto, este artículo lo ha hecho en español y en inglés, así que voy a dar lectura al resumen en inglés. Podcast as a tool for environmental education in Ecuador. Abstract. In general, the methods to promote pro-environmental behavior of the population have been diverse. However, reaching a certain population is not so simple when it comes to environmental issues, even more so when it is necessary to achieve a positive response to an environmental problem. The purpose of this work is to determine the receptivity for an Ecuadorian population to environmental issues addressed through podcasts. To decide on the content of the podcast, a survey was conducted by 114 people living in various provinces of Ecuador that included students, professionals, technicians, and other non-professional occupations. A podcast project was designed, which was given the name Pensando en Verde, and whose objective was to communicate environmental problems faced by the planet in general. The podcasts were transmitted using a pleasant and easy to understand language. All the topics covered had likes and comments were also shared, thus showing the interest that listeners feel for environmental education. It is concluded that interest shown by the listeners is transmitted to others, thus generating a positive attitude toward environmental problems, which could translate into a change of attitude or pro-environmental behavior. Keywords: pro-environmental behavior, environmental attitudes, digital communication, environmental education, podcast.